lectura de la Santa Palabra del Señor, y lo vamos a hacer pues leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. En el mundo realmente pues no está bien visto imitar a nadie, ¿no? Hay esta ansia por la originalidad, es realmente lo que más se valora, el ser original, ¿no? Sin embargo, esta mentalidad contrasta tremendamente con la palabra de Dios, con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia nos insta una y otra vez a imitar, a ser imitadores, ¿no? No tanto a intentar ser originales, sino a ser imitadores. Y por quedarnos tan solo en el Nuevo Testamento, pues podemos ver primeramente en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 13. El 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá dañar? Si vosotros sois imitadores del bien. Entonces vemos, hay que imitar el bien. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 12, Hebreos 6, 12, dice que se ha de imitar a los que son salvos. Dice, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. También en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, se nos insta a que seamos imitadores de las iglesias de Dios. 1 Tesalonicenses 2, 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra nación, como también ellos de los judíos. También, pues, ser imitadores del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, se nos insta a que imitemos a nuestros pastores, a los que nos dirigen en el Señor, y que imitemos su fe también. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad considerando el resultado de su conducta. Y aquí, pues vemos de nuevo en Efesios capítulo 5 y versículo 1, se nos dice nada menos que imitemos a Dios mismo. Y entonces, evidentemente, aquí ya surge de entrada inmediatamente el gran problema, ¿no? La pregunta inevitable, ¿cómo nosotros podemos llegar a imitar a Dios, a ser imitadores de Dios?
sabemos entonces quién es Dios, quién es este Dios en quien creemos y a quien adoramos. Y hemos leído en Isaías, hemos visto que Él es el Dios eternamente infinito. Hemos visto que Él es el Dios soberano, que Él es el Rey eterno que gobierna desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Dios en los cuales los santos ángeles serafines están alrededor de su trono y están cubriéndose en respeto y reverencia los ojos y los pies y están clamando continuamente: Santo, 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 Jehová el Eterno de los ejércitos. Él es el Dios 3 veces santo, es el Dios santísimo. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros hemos nacido ayer, nosotros hemos sido concebidos en pecado, nosotros somos inmundos por nuestros pecados, nuestras obras de justicia incluso son trapos de inmundicia. Entonces hemos de concluir esa distancia infranqueable entre Dios y nosotros, ya por su soberanía, ya porque Él es Dios, ya porque Él está eterna e infinitamente separado en su santidad de la creación, pero también porque Él es infinitamente justo y santo, y nosotros somos pecadores. Hemos de concluir entonces siempre esta distancia infinita, esta distancia infranqueable que ha de entonces estar puesta en nuestros corazones y que ha de dominarlos. Como hemos leído y volvemos a leer en Isaías, capítulo 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré, al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Estuvimos considerando esto el viernes, y bueno, por circunstancias no hemos podido venir la gran mayoría de nosotros a esta reunión, y tampoco pudimos hacerla, por cierto, ayer, como sabemos. Pero vemos que estuvimos considerando este texto de Isaías en el capítulo 66. Y lo hicimos también a la luz del texto de Filipenses, porque ese Dios eterno, infinito, se humilló a sí mismo en la persona de su Hijo y se hizo hombre. El Verbo eterno se hizo carne y estuvo entre los hombres. Él, vemos que se despojó a sí mismo, hemos leído en Filipenses, y está entre los hombres como un hombre más. Entonces vemos que en Filipenses se nos dice, en el versículo 3, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y cómo vamos a tener nosotros esa humildad de corazón? Esa humildad de corazón solamente nos puede provenir de considerar a Dios, de considerar quién es Dios, cómo es Dios y cómo somos nosotros. Y la verdad, y la humildad ha de ser verdadera, porque no hay nada más forzado, ni hay nada más vano que una vanidad fingida, que una vanidad afectada, que una vanidad falsa, de una vanidad de aquel que simula ser humilde para él todavía ser más y más más valorado por los demás, porque eso es lo que uno en su vanagloria, nada hagáis por contienda o vanagloria, es lo que busca. Entonces esa es la clave de la verdadera humildad, el ser conscientes de Dios, de su grandeza, de su soberanía, de la majestad de Dios, y que nosotros no le podemos ni añadir ni quitar nada a este Dios absolutamente glorioso. Job capítulo 35, ya leemos Job 35 en las palabras de Eliú, que dice: mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Y si fueres justo, ¿qué le darás a él?
¿O qué recibirá de tu mano? Así pues, vemos que nada le añadimos, ni nada le quitamos. Ni nuestros pecados, ni nuestras obras de justicia le afectan a Dios, o le añaden a Dios, o le disminuyen a Dios, porque Dios es absolutamente glorioso en sí mismo. Entonces vemos, se nos dice de ser imitadores de Dios, con todo lo que esto significa. Pero vemos que si se nos dice que hemos de ser imitadores de Dios, es porque esto es posible. Y gloria a Dios que esto es posible. Esto es posible porque recordemos que nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios que comprendía la justicia y la santidad y la pureza y el no haber conocido el pecado. Esa imagen y semejanza de Dios que fue entonces por el pecado de Adán, que fue el de toda su descendencia, esa justicia y santidad se perdió completamente. Y todos los hombres se hicieron vanos. Y todos los hombres a una se volvieron inútiles. Y todos los hombres entonces están en esa palabra que dice que no hay justo ni aun uno. Pero gloria a Dios que esa imagen de Dios es renovada. Es renovada. Y Dios la renueva por la nueva criatura, por el nuevo nacimiento, por la regeneración, por la nueva creación. Dios nos regenera. Y es lo que estuvimos considerando hace un par de semanas. La gloria de la nueva creación, de la nueva criatura. Estamos viendo, nos acordamos, que aquellos que han conocido verdaderamente la gracia de Dios en Jesucristo, Dios le da vida. Dios da vida a unos corazones de piedra, a unos corazones que están realmente muertos. Dios los ilumina los ojos cuando ellos están absolutamente ignorantes. Dios entonces mueve sus corazones para que al ver sus corazones llenos de maldad y de pecado, deseen y anhelen a Cristo y su justicia. Entonces vemos, de esta manera ellos anhelan también el ir tras la santidad de Dios, habiendo sido regenerados. Es en este sentido, pues, que somos imitadores de Dios en su gracia. Vemos aquí en el versículo 1, dice, sed pues. Esta palabra, pues, entonces es importante porque está ligando sed imitadores de Dios con lo que Pablo dijo antes. ¿Qué dijo antes? Versículo 32, capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces hemos de imitar a Dios ¿en qué? Hemos de imitar a Dios en su gracia. Hemos de imitar a Dios ¿en qué? Hemos de imitar a Dios en su perdón. Y también hemos estado considerando hace unas semanas acerca del perdón, que lo estamos considerando también en Efesios capítulo 4, 32, seguro. Estamos considerando que nuestra actitud ha de ser la de perdón, incluso antes de que nos digan algo. Esto, evidentemente, también hay que ponerse en el contexto de toda la Escritura. Porque a veces se nos hace mal y se nos hace daño. Y ese mal y ese daño no es la gente ni se arrepiente, ni lo reconoce. Él continúa entonces, o ella continúa haciéndolo, y entonces esto daña las relaciones. Y la Biblia lo reconoce. Mateo 18, cuando dice que si un hermano peca contra ti, entonces habla con él, estando tú y él aparte, y si no, toma a 2 testigos, o si no, llévalo a la iglesia, y si no, pues dice, tenlo como gentil y publicano. Entonces, a veces las relaciones están, al final, rotas por causa del pecado, ¿verdad? Y la Biblia nos lo reconoce. En Romanos capítulo 12 y en el versículo 18 nos lo dice esto también, cuando dice,
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nuestra idea ha de ser estar en paz con todos los hombres, no hacer nada en contra de nadie, por el cual, pues entonces, nadie tenga nada en contra de nosotros, etc. En cuanto depende de nosotros, a veces entonces hay cosas que ya no dependen de nosotros. Pero en todo caso, la actitud básica de nosotros, ¿cuál ha de ser? La actitud básica de nosotros ha de ser no tener rencor, ni deseo de venganza, y es lo que está diciendo también a continuación en el versículo 19. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces hemos de imitar a Dios en su gracia y particularmente en su amor. Y volviendo aquí entonces a Efesios capítulo 5, hemos de también imitarlo en su amor. Y esto lo estuvimos considerando la semana anterior, ¿verdad? Estamos aquí concentrando todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. El amor de Dios. Es la vía por excelencia, el camino por excelencia. Están los dones que nosotros podamos tener, ya sean naturales o incluso podrían ser espirituales. Si yo, pues, hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, dices, soy metal que resuena, címbalo que retiñe. Si conociera todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Si entregase mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todas las cosas que tengamos, si no es por amor, no nos sirven de nada. Nada somos. Eso es porque el amor de Dios es fundamental, es absolutamente esencial. Porque Dios es amor, nos dice Primera de Juan. Y entonces nos dice que su amor para nosotros es primero. Nosotros si lo amamos es porque Él nos ha amado nosotros primero. Nosotros no lo hemos buscado a Él y Él nos ha amado entonces a cambio, sino que Él nos ha amado y ha venido a buscarnos y ha venido a salvarnos. Su amor, por lo tanto, es la norma para nosotros. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Amados, si así nos amó Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Hemos de amarnos, hemos de tener ese amor. Y por lo tanto vemos, estamos imitando a Dios en su perdón y en su amor. Y es lo que nos dice a continuación, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto lo sabía muy bien Pablo por experiencia. Porque dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto que dice el apóstol Pablo de sí mismo es lo que es propio de todos y de cada uno de los cristianos y de los hijos de Dios. Porque dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en nuestro lugar, a nuestro favor. Él que era Dios, el Dios eterno y absolutamente majestuoso. Él se hizo hombre. Él, vemos, se entregó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nadie lo mató, sino que Él se entregó a la muerte. Y Él, cuando estaba siendo arrestado, podía haber llamado a 12 legiones de ángeles. Pero Él lo dejó. Ni dejó tampoco que Pedro y los demás lo defendieran. Se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a la muerte. Y se entregó a la muerte de cruz.
que es un instrumento de tortura terrible, que le causó un dolor inhumano. Hay instrumentos de ejecución que es instantáneo, pero eso fue una lenta agonía y un terrible dolor. Y no solamente un dolor físico, sino también un dolor espiritual, hasta el punto que él llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Hijo de Dios llegue a decir esto. ¡Qué gran misterio! ¿Cómo podemos nosotros sondear algo tan profundo? Y tomó entonces nuestro lugar en la cruz que es una muerte no solamente cruel e inhumana, sino es una muerte de maldición. Maldito todo aquel que es clavado en el madero. Y Él tomó nuestra maldición por nuestros pecados sobre sí mismo. Él tomó nuestra maldición, la cargó sobre sí. El varón de dolores, ninguna hermosura había en él, rechazado de entre los hombres y humillado hasta la muerte. Él murió como un malhechor para que nosotros, transgresores, vivamos. Él apareció como un desechado para que nosotros seamos adoptados como hijos. Él fue contado entre los pecadores para que nosotros recibamos justicia. Él murió para que nosotros tengamos vida. Vemos, y todo esto por un perfecto amor. Y no un amor vago, no un amor indeterminado, no un amor general por todos y cada uno. Es un amor por nombre para todo aquel que verdaderamente cree en Él, todo aquel que es elegido. Y si hemos creído en Él, ese es el inmenso amor que Él nos tiene. Y tal vez nos podamos encontrar en nuestras vidas con toneladas de problemas sobre nuestras cabezas que nos impiden ver al cielo, como Jesús también en la cruz no veía la luz de su Padre brillar sobre su rostro. Pero fijémonos, esa muerte de Cristo fue por amor a nosotros. Un amor por nombre, un amor perfecto. Es el amor más sublime. La historia de amor, la más grande jamás contada, la más profunda. Un amor eterno que no pasará jamás. Así acaba Cantares. Que el amor es más fuerte que la muerte y que es más duro que el sepulcro. Y que no lo apagarán las brasas de fuego, la fuerte llama. Así es el amor de Dios por los suyos. Él se entregó entonces como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y de esta manera Dios está satisfecho. Entregó por amor a nosotros a su mismo Hijo. Y su mismo Hijo, por amor a nosotros, se entregó a la muerte. Pero de esta manera Dios ahora está satisfecho. El Padre está satisfecho. Porque su justicia está satisfecha. Porque el pecado está resuelto. Porque ya no hay nada que pagar. Porque Cristo ha hecho toda justicia. Porque no hay nada que vamos a añadirle ni restarle. Ha hecho perfecta obra de salvación para todo aquel que no cree. Y los que creen en Él han sido aceptos en el amado y son verdaderamente hijos de Dios. Fijémonos, pues, hermanos, en este amor inefable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que nuestro corazón esté pues tocado por su amor, que nuestro corazón es más esté abierto de par en par para recibir su amor, para gozarnos. Hermanos, que así sea.